Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, en realidad dentro de los mismos sistemas digitales, pero ahora ya dejamos los números de lado y vamos a ir directamente al álgebra de Boole y vamos a ver las puertas lógicas y en realidad a qué se refiere todo eso, ¿ya? Porque es justamente con ellas con las cuales se implementa todo lo que sería la lógica binaria. Este álgebra de Boole, por si acaso esto está publicado acá en el aula, miren. Unidad 1, ustedes van acá. Por lo general, yo cuando trabajo en pizarra, haciendo bien esto, yo parto con álgebra de Boole, con todo lo que son funciones lógicas. Los apuntes están ordenados de la siguiente manera, como con eso mismo que yo haría en pizarra, y después las puertas lógicas, ¿ya? Pero ahora vamos a seguir el orden que tienen los apuntes. Dentro de ellos tiene el apunte, perdón, el orden de puertas lógicas y después álgebra de Boole. Y eso se basa en el libro de Floyd, que es un libro que tengo por acá también, uno que es bien bueno, la verdad, de Thomas Floyd. Ahora, puertas lógicas. Tema 3, de hecho, dice tema 3. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? En realidad vamos a ver algunos elementos que son justamente los que permiten trabajar con los ceros y unos dentro de un computador, dentro de un microprocesador, en realidad prácticamente todo lo que son los sistemas computacionales. ¿Qué serían estas puertas lógicas? Bueno, en principio piensen que las puertas lógicas lo que buscan realizar o cumplir son algunas funciones lógicas, que son abstractas, lógicamente, y con ellas se construyen. La primera puerta y la más simple de todas es el inversor. Esta es una puerta que lo que realiza es simplemente, si en su entrada tiene un dígito, por ejemplo 0, a la salida va a haber un 1. Y si es que en su entrada tiene un 1, a la salida va a tener un 0. Vale decir, invertir. O sea, justamente como el nombre lo dice. Ustedes pueden ver que acá justamente se menciona eso. Si la entrada es en nivel bajo, o en este caso 0, la salida es alta. Y obviamente si la entrada es alta, la salida es baja. Alto y bajo es otra manera de representar el 0 y el 1. ¿Por qué se indica de esa forma? Porque en realidad cuando nosotros trabajamos con señales eléctricas que representan los ceros y los unos, esto es una tensión, es un voltaje. Por ejemplo, 5 volts, 0 volts. Eso es lo que realmente tenemos en un circuito digital. Por eso hablamos como nivel alto, nivel bajo, 1 o 0. Aquí tienen ustedes justamente un diagrama de tiempo que vendría a ser como el tiempo está acá corriendo, ¿cierto? Tenemos varios cambios en el valor de A. Si A vale 0, el X vale 1, que es la salida, ¿cierto? Si vale 1, vale 0, y así ustedes pueden ir viendo que siempre va a estar invertido. Luego, ¿para qué sirven los inversores? ¿Se acuerdan que habíamos estado trabajando con el complemento a 1, complemento a 2 y todo eso? En el caso del complemento a 1, para obtener la representación, en este caso, de un número, nosotros lo que hacemos es tomar ese número y invertimos todos los bits. Pueden ver que en realidad lo que se hace dentro de un computador o algún dispositivo digital es tomar cada bit y ponerlo en la entrada de un inversor. Y esto obviamente va a entregar lo contrario, invertir directamente nuestro número. Y obviamente si estos datos que están acá los volvemos a poner dentro o en las entradas de otros inversores, nos va a salir el número pero con el signo contrario. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Hasta acá, ¿se entiende a lo que me refiero? Que en realidad son elementos que nos permiten implementar funciones lógicas. En este caso, la negación. Creo que por acá se mencionaba también, no, de hecho no se menciona la función. Acá está. La función sería simplemente esa. X, que sería la salida, va a ser igual a A negado, o la barra encima. ¿Les suena algo, no? ¿Al álgebra de Boole? ¿No les suena nada? Bueno, espero que les suene a eso y que les traiga recuerdo. Luego, tenemos otra puerta lógica, la puerta AND, que es una puerta de las básicas que podríamos decir nosotros, donde tenemos ahora dos entradas y tenemos una salida X. Se puede representar con esta notación o con esta, que la verdad es que es un poquito más antigua. Por lo general se va a usar esta en todo el curso y la mayoría de los circuitos se ve así. La puerta AND genera un nivel alto solamente cuando todas las entradas estén a un nivel alto. Eso quiere decir que tiene que tener un 1 y un 1 para que recién me dé un 1 a la salida. En cualquier otro caso me va a dar 0, como ustedes pueden ver en la tabla de verdad. ¿Se acuerdan de la tabla de verdad también o no? Aquí tenemos las entradas 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y justamente únicamente nos da una salida 1 cuando tenemos ambas en 1. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que si nosotros tenemos estas dos entradas en un diagrama de tiempo, vemos que el A y el B van cambiando, no son iguales, ¿cierto? Entonces acá, si analizamos,
tendríamos que vale 0 el A, aquí estaría valiendo 0 el B, por tanto, 0 por 0 va a ser 0. ¿Eso qué quiere decir también? Que esta operación AND se relaciona con la multiplicación y es muchas veces llamada simplemente una multiplicación binaria. Y obviamente 0 por 1 va a ser 0, 1 por 0 va a ser 0, 0 por 0 lógicamente es 0, y solo el 1 por 1 es 1. ¿Ya? Eso es muy importante. Nosotros lo aplicamos igual al momento que estuvimos haciendo multiplicación. También se dice que la operación AND puede ser utilizada como una máscara selectiva. Si se quiere retener ciertos bits de un número binario, pero a la vez resetear otros bits a 0, se podría configurar una máscara con unos en la posición de bit retenido. Es una forma de poder ver que en realidad lo que se busca es guardar la información o solamente tomar en cuenta la información que tenemos acá, por ejemplo. Supongamos que esta fuera una máscara, como dicen, tomaríamos esta información, tomaríamos esa información y esa información. Y solo donde coinciden en que los dos sean 1, nos va a dar 1, como pueden ver acá. En los otros casos, naturalmente nos da 0. Y aquí tenemos la anotación también. Creo que la había puesto acá. Sí, está justamente ahí. Nos dicen que si tenemos un número binario, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, y lo operamos con este otro número, ¿qué nos daría? La verdad que aquí lo único que tendríamos que hacer sería ir multiplicando bit a bit. Pueden ver que 1 por 0 va a ser 0, ¿cierto? 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0. ¿Ya? Y de hecho, para que sea más directo, lo podemos ver acá. Ahí. Miren, para que sea mucho más explícito. Vamos a copiar el mismo número. ¿Tengo un color? Sí, tengo color. Tengo entonces el 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, que sería el primer número. Este sería, por ejemplo, el A. Y tenemos el B, que sería el número que está abajo, que sería el 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y ahí obviamente nuestra salida, en este caso el resultado, sería simplemente la multiplicación. Ahí nos quedaría 0, 0, 0, 0, 0 nuevamente, acá otro 0, y ahí nos quedaría 1. Me preguntan si es que sobre la definición de la puerta AND y si se pueden pasar los números binarios con distinta cantidad de dígitos. La verdad es que en principio, nosotros para que tenga sentido esta operación así de bit a bit, tendría que ser siempre la misma cantidad de dígitos, para que tenga sentido. ¿Ya? Desde el punto de vista de la puerta AND, solamente estamos hablando de un elemento de estos que recibe dos entradas y que por tanto produce una salida. Eso es una puerta AND. Y lo que estamos viendo acá es como decir que tenemos una agrupación de 8 puertas AND que están en paralelo, cada cual opera esos dos números. Y cada uno de los dígitos va siendo operado. ¿Se entiende la idea? O sea, es como tener 8 diferentes, donde vamos tomando un dato de acá, otro de acá, en una puerta. En otra, un dato de acá y otro de acá. ¿Se entiende? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, aquí tendríamos otro ejemplo, miren. Sistema de alarma para el cinturón de seguridad. Bueno, obviamente un ejemplo simplificado, pero acorde a cuando uno está recién comenzando estas cosas. Tenemos entonces que en un interruptor, por ejemplo, va a estar encendido en nivel alto, ¿cierto? Y que el apagado off va a estar asociado a nivel bajo. Lo mismo acá. Esto va a ser desabrochado, nivel alto, abrochado, nivel bajo. Interruptor de puesta en marcha. O sea, si nosotros tenemos que se encendió la puesta en marcha, se puso, en este caso, en nivel alto, apareció un 1, y la persona tiene desabrochado el cinturón, ¿qué sucedería? Tendríamos en este caso un 1. ¿Sí? Tendríamos un 1 acá, un 1 acá. Y luego de eso, nos faltaría entonces lo siguiente. De hecho, el temporizador nos va a indicar que tiene que pasar un tiempo determinado, 30 segundos. Y lo que va a pasar entonces es que debería activarse nuestra salida. Encendido alto durante 30 segundos. Ah, ya, lo mantienen alto. Es para que eso, la alarma funcione por esa cantidad de tiempo. Vamos a copiar esto para que se vea mejor. Un ejemplo que intenta como darnos una idea de, desde el punto de vista práctico de lo que sería la aplicación de esta puerta. ¿Verdad? Que obviamente es como un ejemplo. Entonces, como le decía, supongamos que está encendido.
1, encendido. Luego está desabrochado, 1. Además, este temporizador lo que está indicando es que me va a estar dando un 1 durante 30 segundos. Y después va a cesar y me va a dar un 0. Así que ustedes pueden ver que tenemos 1, 1, 1. Por tanto, acá aparece un 1 y esto va a ser indicado como que se debería escuchar la alarma, debería funcionar. Si es que por el contrario tenemos, ¿cierto?, algún 0 acá o acá, ya con eso no debería sonar la alarma. O sea, si yo no estoy encendiendo, no tiene por qué sonar, por mucho de que estuviera desabrochado, ¿cierto? Así que ya con un 0 me bastaría para que aparezca un 0 y por tanto la alarma no funciona. Una aplicación, un poco rebuscada quizá, pero una aplicación al fin. Hasta acá. Lo que me interesa es que se entienda cómo opera la puerta AND. Vale decir, yo tengo acá la puerta, si yo le pongo cualquier combinación que no sea 1, 1, ¿cierto? Me va a dar 0. Cualquier combinación diferente a esta, que es justamente lo que me indica la verdad. ¿Se entiende lo que hemos revisado hasta ahora? A pesar de que este ejemplo es como medio extraño. Profe, Dime. ¿puede repetir en el caso anterior cuando puso un uno como abajo de la C? No, Ah, ya. por- En este caso, miren, lo que sucede es que para que se active la alarma, ¿qué tendría que ocurrir? Primero uno tendría que dar encendido al interruptor de puesta en marcha. Aparece un 1. Luego deberíamos tener acá que además esté desabrochado el cinturón, porque obviamente queremos que en ese caso suene la alarma. Y este elemento lo que hace es simplemente que recibe un 1 y lo mantiene por un tiempo determinado. En este caso lo mantiene por 30 segundos. Y luego, cuando pasan esos 30 segundos, me da un 0. ¿Ya? Es como una especie de temporizador, como se dice, a la desconexión, que inicialmente me da un 1, pasa los 30 segundos, me da un 0. ¿Por qué funciona así? Porque la idea es que estén las tres condiciones, siendo en este caso estando en nivel alto, lo cual va a significar que va a ser 1 por 1 por 1, va a ser 1, por tanto va a funcionar la alarma, pero esto se va a hacer 0 después de 30 segundos. ¿Y eso qué va a significar? Que la alarma no va a durar más de 30 segundos. O sea, se va a hacer, en este caso, se va a apagar. Eso va a suceder. Se no, apaga la alarma. gracias, profe. Pero por ejemplo, si yo tuviera ya el uno y el cero en como A y B donde está la C no habría nada. Claro, efectivamente. Si es que hay un 0 por acá, ya da lo mismo lo que suceda. Ay, ¿Sí? gracias. Ya. Entonces, como les decía, es un ejemplo finalmente de la idea de cómo opera nuestra puerta AND. Ahora, continuamos. Un ejemplo sencillo, dice yo no encuentro tan sencillo, pero es como raro. Pues, la puerta OR. La puerta OR es muy similar en el sentido de que tiene dos entradas. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en realidad viene a ser una especie de suma lógica, donde tenemos que tomar en cuenta que ahora va a ser 1 a salida siempre que haya al menos un 1. Si hay un 1 en alguna de las entradas, nos va a dar 1. Aquí obviamente si ambas son 1, nos da 1 también. Ahí hay una diferencia, creo que sería una suma binaria, ¿cierto? Porque una suma binaria me debería dar 2. En este caso es una suma lógica. Veanlo como si fuera falso o falso, falso, ¿cierto? Falso o verdadero, verdadero. Verdadero falso, verdadero. Verdadero o verdadero, verdadero. Esa es una buena forma de verlo, porque es como les digo, una suma lógica. Estos son los símbolos que usamos. Yo por lo general el que más utilizo es este. Este la verdad es que se puede utilizar, pero más antiguo. Se ve en algunos libros, en algunos problemas. Quizás en la guía creo que tengo algunos. Tenemos también que la operación OR se representa como un signo más entre las variables. De esta manera la operación OR se escribe como X igual a A más B, donde X va a ser el resultado que tenemos. Si trabajáramos en este diagrama de tiempo y tuviéramos una entrada A y una entrada B, veríamos que se presentaría esta señal de salida justamente X. Tendríamos acá obviamente 0 más 0 va a ser 0, el único caso que va a ser 0. 1 más 0, como hay un 1, va a ser 1. 1 más 1 va a ser 1. 1 más 0 va a ser 1. Aquí nuevamente tenemos el caso en el que es 0 y 0, ¿cierto? Así que 0 más 0 va a ser 0. Después todos los demás casos acá son 1. Después aquí nuevamente tenemos 0 y además otro 0 por acá. Nos queda 0. Y solamente al final nuevamente tenemos 2 0. ¿Ya? Esa es la operación que tendría una puerta OR. ¿Ya? Y de hecho, creo que yo tengo por acá un apunte. Déjenme chequear si lo tengo creado, porque es como una especie de formulario. Acá está, miren. Este formulario es muy bueno. Este formulario es muy bueno. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos lo esencial.
No está tan bien dibujado, pero al menos es claro. La tabla de verdad, el nombre, el símbolo y además, obviamente, la ecuación que nosotros le asociamos, la función lógica, por decirlo así. Y sería justamente lo que ustedes están viendo acá. Cuando es 0, ambas entradas, nos va a dar 0 la función. Y en todos los demás casos nos va a dar 1. Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a ir viendo por acá. Aquí nos dan un ejemplo que las letras en ASCII tienen un 1 en el bit de la posición 5, para letras minúsculas, y un 0 en esta posición para las mayúsculas. Las posiciones de bit se enumeran derecha a izquierda empezando con 0. ¿Cuál será el resultado si realiza la operación OR a una letra ASCII con la máscara que está acá? En realidad sería operar esto con lo que nos están diciendo, ¿ya? Pero esto lo vamos a omitir porque en realidad es un poco rebuscado, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo un poco más interesante. ¿Por qué digo que es más interesante? Porque en realidad sería un sistema de instrucción simplificado. ¿Qué significa esto? Que en realidad son estos sensores que están asociados a una puerta o una ventana, 3 que tenemos, pueden ser 2 ventanas y una puerta, y si es que uno de ellos se activa, nos va a mandar un 1. Si no se activa, nos manda un 0. De esa forma, obviamente, bastaría que alguno de ellos se active, porque, no sé, alguien abrió la puerta, porque alguien activó no sé, abrió una ventana, la rompió, lo que sea. Basta que, según que sea una de ellas la que se active para que inmediatamente la alarma se ponga en funcionamiento, ¿ya? O sea, en este caso veríamos que justamente una OR tendría sentido. Ejemplo como los que me gustan a mí. Ahí sí. ¿Se fijan? Vamos a dejarlo al mismo tamaño, sí. O lo vamos a intentar al menos. Ahí. ¿Ya? Entonces tendríamos, como le decía, si tenemos un 1 acá, 0, 0, lógicamente va a ser 1, la alarma se activa. Si tenemos un 1 acá, lo mismo, da lo mismo lo que esté pasando en los otros. ¿Y qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, un 1 ahí y un 1 acá, en ambas? Obviamente se activa también, porque es como que abrieron la puerta y abrieron la ventana, con mayor razón, ¿cierto? Ese sería un ejemplo interesante. Vamos a ver acá, eso no, porque eso es de otro curso. Ahora, puerta NAND. De hecho, ya la habíamos visto rápidamente, quizás si alguien se fijó en las que venían abajo. La puerta NAND en realidad es una agrupación de dos puertas. Sería una puerta AND, que hace la multiplicación lógica, ¿cierto? Y una puerta NOT, que está como comprimida y solamente representada con esa burbuja que ustedes ven ahí. Así que la puerta AND lo que hace es generar un nivel bajo solo cuando todas las entradas están en nivel alto. Mi recomendación aquí en realidad es hacer lo siguiente, es realizar las operaciones que justamente conforman a esta puerta. ¿Yo qué diría? 0 por 0 va a ser 0, pero si yo lo niego, queda 1. 0 por 1 debería ser 0. Lo niego, me da 1, ¿cierto? 1 por 0 debería ser 0, lo niego y me da 1. Luego 1 por 1 es 0, perdón, 1 por 1 es 1, lo niego y me da 0. ¿Sí? Esa, en mi opinión, es una forma más simple de ver qué es lo que sucede. O sea, lo opuesto de lo que pasa con la AND, porque justamente es la negación de la AND. Una no AND, por decirlo de alguna manera. Esta operación se representa como, en realidad vendría a ser como una multiplicación negada, tal como lo están viendo acá. Se puede escribir así, que parece como raro, ¿cierto? Como un producto punto. O así. A, B negado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para la operación AND, o perdón, NAND, que sería la multiplicación negada. Aquí tenemos otro ejemplo con, en realidad, donde tendríamos un diagrama de tiempo. Tenemos la puerta, o en este caso la entrada A, y tenemos la entrada B. Tenemos señales diferentes para ambas, y lo que queremos es ver qué sucede con la salida. Recuerden que aquí lo que hacemos es multiplicar y negar. Así que sería, por ejemplo, para esta primera parte, 0 por 0 es 0, negado da 1. Aquí 1 por 0 va a dar 0, negado da 1. 1 por 1 me va a dar, obviamente, 1, negado da 0. Y así pueden comprobar ustedes que los únicos casos en los cuales nos da 0 es cuando tenemos unos. ¿Ya? Todo en 1. Ese es el único caso que nos da. Algo importante que también comparte con otra puerta que nosotros vamos a ver es el hecho de que la puerta NAND es llamada puerta universal. O sea, si yo les preguntara, indique las puertas universales, ustedes, una de ellas que me dirían sería la puerta NAND. ¿Y por qué se llama universal? Porque en realidad todas las demás puertas pueden ser construidas por medio de puertas NAND.
Algunas de una forma más simple, otras de forma más compleja. Pero en definitiva se pueden construir. De hecho, aquí tenemos justamente la solución de lo que estaba preguntando. En realidad, como es un apunte que no es una PPT, sino que es un PowerPoint, o sea, perdón, un PDF, aparece ya la respuesta. Pero en principio lo que está acá, si ustedes comprueban, se puede comportar como un inversor. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá un 0, ¿qué sucede? Vamos a tomar esta parte. Vamos a ponerlo por acá. Aquí. No, eso no. Ahora sí. Vamos a tomar esto de acá. Ahí. Ahí. Miren lo que vamos a tener. Ya, tendríamos entonces, ¿cierto? Que, según lo que me dicen acá, esto se comporta como un inversor. ¿Será real? Veamos. Tenemos entonces que va a ser 0. Si yo pongo un 0, por ejemplo, obviamente, como este es el mismo nodo, va a aparecer un 0 acá y un 0 acá. 0 por 0 va a ser 0. 0 por 0 va a ser 0. Negado me va a dar obviamente un 1. 1. ¿Qué pasa si yo pongo acá un 1? Si pongo un 1, lo que va a aparecer acá va a ser obviamente un 1 y acá un 1. 1 por 1 va a ser 1, negado va a ser un 0. ¿Sí? Y pueden notar entonces que se está comportando exactamente como se debería portar un inversor, porque yo le pongo un 0, sale un 1. Le pongo un 1, sale un 0. ¿Se dan cuenta? O sea, solamente con unir las entradas tenemos que se comporta tal cual como esta puerta. O sea, no haría falta usar este tipo de puertas si es que yo tengo esta. Me bastaría unir las entradas, ¿no? Lo cual es bastante simple desde el punto de vista eléctrico. Entonces, esa es la puerta NAND, recuerden, una multiplicación negada. La negación de la puerta AND. Acá tenemos otro ejemplo, en realidad se basa en la misma idea, ¿cierto? De que si es que ambos están, por ejemplo, activos, ahí recién se va a activar esta puerta. Vamos a dejarlo por acá. Puerta NOR. Esta es la otra puerta que sería una puerta universal. Vemos que en realidad es una suma, o sea, una puerta OR, pero que tiene una negación, que sería conseguido con una puerta NOT. Y la puerta NOT está como comprimida hasta que solamente quedó una burbuja y una esfera a la salida. Así que en realidad la tabla de verdad lo que va a seguir es lo siguiente, que si yo sumo 0 más 0, el resultado va a ser 0. Si lo niego me da 1. Si yo sumo el 0 más el 1, obviamente me va a dar 1, negado me da 0, 1 más 0 va a ser 1, negado me va a dar 0, y obviamente el 1 más 1 también va a ser 1 porque era una suma lógica. Al negarlo me da 0. La operación NOR se representa simplemente como esto, como x igual a más b negado. Hasta acá, ¿cómo vamos? Como pueden ver, en realidad se puede relacionar todo este tipo de puertas con operaciones relativamente simples, sumas, multiplicaciones, negaciones, y algunas de ellas son como compuestas a partir de la otra. O sea, multiplico y niego, o sumo y niego, para obtener lo que sería la NAND y la NOR respectivamente. ¿Alguien me pone no? Si tienen alguna duda, por favor, me comentan. Ya. Acá tenemos nuevamente un diagrama de tiempo. Podemos ver que en realidad tenemos las entradas A, B, cómo van variando en el tiempo. Estos son 0, 1, 0, ¿cierto? 1 y así. Acá tendríamos 0 por 0, sería, perdón, 0 más 0 sería 0, al negarlo da 1, aquí 1 más 0 sería 1, al negarlo da 0, y así podríamos obtener obviamente todo lo que está sucediendo. ¿Qué tenemos por acá? En realidad esto es más como tiene un elemento electrónico, así que prefiero dejarlo por ahí. Y llegamos a algunas puertas interesantes, o más interesantes. ¿Qué le pasó al apunte ahí? Tenemos la puerta XOR. ¿Qué sería la puerta XOR? La puerta XOR es una puerta que en realidad está construida a partir de una OR, o en realidad funciona como una OR, pero con una pequeña gran diferencia. Como pueden ver, hasta acá es una puerta OR, hasta acá. Bueno, hasta este punto. ¿Por qué? Porque en realidad vamos sumando, si es 0 más 0, me da 0,
Si es 0 más 1 me va a dar 1. Si es 1 más 0 me va a dar 1. Sin embargo, en esta condición, recuerden que la OR nos daba 1. ¿Ya? ¿Por qué aquí no nos da? Porque en realidad lo que decimos es que solamente va a ser 1 nuestra salida si es que una entrada es 1 y la otra es 0, de forma exclusiva. No van a poder ser las dos 1. Efectivamente, Francisco. Por eso es que en realidad solamente son uno de esos casos. Una forma más rápida de verlo y analizarlo, que es la que yo siempre recomiendo, es pensar. Si las entradas son diferentes, la salida es 1. Si las entradas son iguales, 0. Es la forma más eficiente en mi opinión. Uno puede ver que la operación que va a cumplir con esto es esta, miren. Nosotros todavía no vemos funciones más allá y vamos a ir viendo obviamente cómo la obtenemos, pero la función es esta. Es A negado, o sea, esta A la tenemos que pasar por un inversor, multiplicarla con B por medio de una puerta AND, después sumar esto a este producto que sería conseguido con una puerta AND, ¿cierto? Donde el B estaría negado a partir, en este caso, con un inversor. Y esa es la función real que tiene esta puerta. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se representa de una manera un poco resumida, que es como un círculo con un más. ¿Ya? Así que sería simplemente representado como A suma exclusiva. ¿Ya? Esa es la idea y cómo se representa. No obstante, esto sería, piénselo como una especie de representación, entre comillas, de fantasía. Es como para hacerlo de una manera más simple, porque si yo quisiera operar, o sea, aplicar álgebra de Boole, que nosotros vamos a ver en estas clases, tendríamos que usar esta función. No nos sirve esto. Esto es solamente para representarlo de una manera como más acotada. Por eso digo yo de fantasía. Y tenemos por acá, obviamente, el mismo diagrama de tiempo. Podemos ver que si son diferentes nos da 1, iguales nos da 0, ¿cierto? Diferentes 1, iguales 0. Lo mismo aplica para todos los casos. Y aquí nos preguntan, miren, si las formas de onda A y B fueran invertidas, ¿cómo afectaría la salida? Lógicamente, si se invierten, es decir que los unos pasan a ser 0 y los ceros pasan a ser 1. Pero la relación entre ellas no va a cambiar, ¿cierto? Porque van a seguir siendo diferentes o iguales. Así que no va a haber un cambio a la salida tal como nos mencionan. Porque este de acá, por ejemplo, que era 0, perdón, que era 1, va a pasar a ser 0. Este que es 0 va a pasar a ser 1. Van a seguir siendo diferentes y por tanto me va a seguir dando 1 ese valor. O se puede escribir la suma exclusiva, interesante. Para la hora exclusiva, ¿Sí? ¿puede haber más de dos entradas? La verdad es que sí pueden existir más de dos entradas. Y por lo general se basa en la idea de que va a ser 1 la función si es que tenemos que son diferentes las entradas. Entonces, por lo general me da 1 cuando en realidad hay un 1 y todos los demás son 0. Pero es como menos común, no se usa tanto. Pero esa sería la definición. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la puerta XNOR. ¿Cómo creen ustedes que opera la puerta XNOR? Ahí tomo un poco de té. Como un no exclusivo, pero negado. Efectivamente, ¿cierto? Es bien evidente que se comporta de la manera opuesta. Como pueden ver, si en el caso anterior teníamos que la salida era 1, cuando las entradas eran diferentes, 1, 0, 0, 1, y 0 en los otros casos, aquí va a ser 1 cuando son iguales, como ustedes pueden ver. Exactamente. Y de hecho es invertir la tabla. Lo que teníamos en la tabla anterior se invierte y nos da esto. ¿Cuál sería la función? La función en realidad es esta. AB más A negado B negado. ¿Ya? Como les digo, nosotros aún no hemos visto cómo obtener esta expresión, después la vamos a obtener sin ningún problema y de hecho algunas más grandes que esa. De la misma manera se puede escribir de esta forma, miren, como un punto en un círculo. La verdad es que yo generalmente, ¿qué es lo que uso? El A, suma exclusiva, ¿cierto? B, negado. Le pongo la barra directamente arriba. Pero al final van a representar exactamente lo mismo. ¿Ya? Y esta es la función real que tenemos. Que se me modificó. Ahí sí, se arregló. O sea, en resumen, va a ser 1 a salida cuando son iguales. Y va a ser 0 cuando son diferentes. Aquí tenemos un diagrama de tiempo, como pueden ver, son iguales, nos da 1. 1, 1, 1. 0, 0, nos da 1. Son diferentes, nos da 0. Acá pueden comprobar que se cumplen todos los casos. Y aquí nos preguntan lo mismo. Si la forma de onda A se invierte, pero B permanece igual, ¿cómo se le va a afectar a la salida? Bueno, ahí cambia, ¿cierto? Porque
ya no van a ser iguales acá porque esta estaría invertida, ¿cierto? Así que me va a quedar totalmente invertida la misma salida. Una pregunta como que no puede decir, no es demasiado compleja, pero nos hace ver lo que sucede. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en principio les comento que existen dos grandes familias y además antes de eso les quiero remarcar la idea de que está el formulario. Este formulario es todo lo que ustedes van a requerir para gran parte del curso, en realidad, donde vamos a ver que aquí están las funciones o las ecuaciones, ¿cierto? Tenemos los símbolos, tenemos la tabla de verdad. A eso se pueden referir directamente acá, miren. Ahí está, formularios de las puertas lógicas. Y lo que le estaba comentando ahora se refería a las lógicas que tienen los diferentes circuitos integrados que las implementan. Porque hasta ahora, probablemente, alguno de ustedes tendrá la siguiente pregunta. Entiendo las operaciones, pero no sé de esto dónde sale. O sea, ¿dónde se ocupa? ¿Qué es? ¿Es un elemento abstracto? ¿Existe en el mundo real? ¿Ya? Y la verdad es que en principio es un elemento abstracto, es que define cómo debe operar esta puerta. Pero la implementación se realiza por medio de los siguientes sistemas. Tenemos principalmente dos familias. La familia TTL, que se llama como Transistor Logic, que está por acá. Y tenemos también la CMOS, que sería como Complementary Metal Oxide Semiconductor, algo así. Que en realidad se basa en los CMOS, que es como un tipo de dispositivo. Esto es importante desde el punto de vista electrónico, no tan importante para nosotros, la verdad. Piensen que son dos familias diferentes. Una se basa en dispositivos que son controlados por voltaje y otra en dispositivos que son controlados por corriente. ¿Ya? Pero son dos familias diferentes. Por eso que se separan. Entonces tienen características que en realidad una podríamos decir que tiene ventajas por sobre la otra. Si tuviéramos que hablar acerca de las ventajas que tienen, por ejemplo, TTL es menos susceptible a la electricidad estática. O sea, no se me van a quemar los dispositivos si yo voy y los toco con las manos, porque nosotros tenemos a veces, porque caminamos sobre alfombras, ¿cierto? De repente la ropa que usamos puede generar estática también. Estos elementos no se dañan. Sin embargo, la tecnología CMOS es muy susceptible a sufrir daño debido a la estática. ¿Ya? Por eso que de hecho si a mí me pasan uno de esos transistores en la mano se me puede quemar, solamente por tomarlo con la mano. Y obviamente los dispositivos electrónicos, si yo voy y de alguna forma lo manipulo, también lo podría dañar. Acá tenemos lo que serían los encapsulados, porque todas estas familias se basan en circuitos integrados. ¿Qué quiere decir eso? Que la lógica y los transistores de que estamos hablando, que son los dispositivos electrónicos, están dentro de estos elementos. Son varios, de hecho pueden ser miles, en algunos casos millones, dependiendo si son procesadores y todo. Tenemos los tipos de que se conectan directamente y se sueldan, o estos que son de montaje superficial, como los que ustedes podrían ver, no sé si alguna vez vieron una calculadora, o se le ha roto el celular y le han visto la placa, o las placas madres de los computadores. ¿Han visto alguna vez este tipo de elementos? ¿En algún dispositivo electrónico? ¿Nunca se le rompió el celular? Ni le cambiaban, no sé, la batería cuando se podía. Ya, alguien me dice que lo ha visto. Muy bien. Claro, y son ese tipo de dispositivos. Lo que hay dentro son muchos transistores, muchos transistores, miles, cientos, dependiendo del tipo de elemento. Y aquí están las puertas lógicas. Fíjense bien que hay varias puertas lógicas dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, los más utilizados son estos. Aquí tenemos la puerta NOT, que debería estar por acá. Entonces yo tengo, supongamos, un circuito integrado que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertas inversoras. ¿Y cómo la uso? Yo simplemente alimento a este dispositivo, tiene un positivo, tiene un negativo, donde yo le pongo energía, en este caso 5 volts, si fuera TTL. Y después de eso yo puedo usarla. Pongo acá la entrada, que va a ser algún circuito que me va a entregar ceros y unos, ¿cierto? Y aquí me va a dar la salida. Acá lo mismo, por ejemplo, yo podría hacer para utilizar esta puerta. Fíjense que viene a ser una puerta AND de 3 entradas que están conectadas de esta forma. Y la salida está ahí. Esta es la forma real como se implementan y se utilizan las puertas lógicas. Y yo puedo armar circuitos en base a estos dispositivos. Y de hecho, así como están conformados. Después, esto obviamente, si cada uno de ellos está formado con un transistor y además ellos forman lo que sería un circuito integrado, con estos circuitos integrados se forman otros circuitos integrados. ¿Ya? Y así se construyen finalmente los dispositivos que nosotros utilizamos. Esa más o menos es la forma en que se trabaja. ¿Qué tenemos por acá? Justamente una configuración, en realidad este es como un esquemático de cómo se conectarían. ¿Ya? O sea, pin 1, 2, 4, 5,
9, 10, 12, 13, por si acaso para que lo vean en el mundo real son así. Circuito integrado. Porque quizá en el dibujo no es suficientemente claro. Ahí tenemos unos bien. ¿Se fijan? Así son. Ese obviamente uno más elaborado, debe ser un microcontrolador ese. O que será una. Sí, debe ser un microcontrolador. Y tenemos varios, ¿se fijan? Tienen diferentes pines. Y aquí está, miren, ahí se ve, esa imagen está súper buena. Y adentro están los transistores y diferentes pistas que tienen. Y muchas veces son bien pequeñitos. Eso que está ahí vendría a ser el circuito integrado. ¿Sí? Ahí van a estar implementadas las puertas lógicas por medio de transistores. Y nosotros después las podemos ocupar, obviamente, tal como está definido. Y cumplen con esas funciones. Miren, ahí está. ¿Salió o no salió? Ahí está. Chip en miniatura y después lo demás son casi todos pistas, la verdad. Pistas que llevan a los pines de conexión. Y ahí están las puertas, precisamente. Aquí está la configuración con transistores y todo. Esto sería como se podría ver por dentro un dispositivo. En particular, este es un circuito integrado L298N. Y así hay unos que son mucho más complejos, lógicamente. Como varios más. Pero en resumen, así es como se implementan las puertas lógicas en el mundo real. Algunas características, la verdad es que no vamos a entrar mucho en detalle. Antes nosotros las preguntábamos, pero ahora la verdad es que no las preguntamos. Así que esto va a estar disponible. Si ustedes lo quieren revisar, lo pueden hacer. Pero no voy a entrar en más detalle porque son detalles más técnicos respecto a los niveles de tensión, los niveles de corriente, los tiempos que están involucrados. ¿Ya? Así que, en principio, nos vamos a quedar con que las puertas lógicas son implementadas por medio de circuitos integrados, que están conformados por dos grandes familias de transistores, que serían los CMOS, en este caso la familia sería las CMOS y la TTL. Así que este apunte, ¿dónde está? Justamente en la unidad 1, tema 4, a pesar que dice tema 3 porque yo lo intercambié. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Vamos a mandar acá si se entiende lo que hemos estado revisando el día de hoy. Hemos visto las puertas lógicas, está el formulario. Hay información adicional, si que alguien quisiera revisarla, quizá por curiosidad, ahí lo puede leer. ¿Sí? En particular, como les digo, no se va a evaluar esa parte respecto como más técnica del cómo están conformados por dentro de los circuitos integrados. Escapa un poco a los temas que nosotros debemos ver en el curso. Ya. Entonces, ahora, una vez que ya hemos dado una mirada, ¿cierto? Unas cuantas pinceladas respecto a lo que son las puertas lógicas y cómo finalmente implementan funciones que son abstractas de, por ejemplo, multiplicación lógica, suma lógica, inversión, y se van, obviamente, combinando esas operaciones. Son implementadas con estos circuitos integrados para, obviamente, ocuparlas en el mundo real. Ahora vamos a ver el álgebra, que nos permite crear funciones, operarlas, simplificarlas. Porque ustedes comprenderán que cada vez que yo realizo una operación del punto de vista lógico, que yo hago una multiplicación, estamos hablando que una puerta lógica que está en un circuito integrado, tiene que implementarla. Por tanto, si yo tengo una función que tiene muchas multiplicaciones, muchas sumas, muchas negaciones, voy a ocupar más puertas y por tanto voy a ocupar más circuito integrado. De ahí viene el interés de poder simplificar la función. Mientras más simple la función, menos elementos utilizo, menos complejidad tiene y menos probable es que hayan errores y más fácil de repararlos si es que existen. Así que vamos a ver justamente ahora álgebra de Boole, que nos permite hacer esa llamada simplificación lógica, que no es más que reducir el tamaño de las funciones. Vamos a poner por acá esto, que si no después va a quedar como alargado. Ustedes no lo ven, pero lo que aparece son imágenes, mi imagen, su imágenes por ahí. Y lo acabo de acomodar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta unidad? Bueno, vamos a aplicar las leyes y las reglas básicas del álgebra de Boole. Vamos a aplicar los teoremas de De Morgan, que yo sé que ustedes han visto, así que en realidad va a ser como un recordatorio. Vamos a describir algunas dos puertas, dice, mediante expresiones booleanas. La verdad es que lo que vamos a hacer es obtener las funciones a partir de algunas configuraciones de puertas lógicas, porque ya vamos a estar capacitados para hacerlo. Y vamos también a simplificar, que eso es lo más fuerte que vamos a realizar. Vamos a revisar entre medio lo que son la suma de productos o productos de sumas. Vamos a utilizar los mapas de Carnot, que probablemente sea algo nuevo, yo imagino que sí, salvo que alguien haya estudiado electrónica o algo de esas características. Y también vamos a ver lo que son las condiciones indiferentes, para simplificar funciones booleanas. Todo esto, obviamente, se va a ir revisando paso a paso. En principio,
¿Qué serían las operaciones y expresiones booleanas que nosotros vamos a tener? Bueno, las operaciones son justamente las que hemos estudiado previamente. Van a ser la NOT, la AND, la OR, la NAND, NOR, XOR y XNOR. Y XNOR. O sea, en realidad son las operaciones que se consiguen con estas puertas. O sea, una negación, una multiplicación, suma, multiplicación negada, suma exclusiva y suma exclusiva negada. Esas son las operaciones. Otras definiciones. La variable, complemento, literal, son términos que vamos a usar bastante. Entonces, para que haya menos ambigüedad, vamos a entender que una variable va a ser un símbolo, una letra, que se va a usar para representar magnitudes lógicas. La variable solamente va a poder ser 0 o 1. O sea, por ejemplo, un A, que yo puedo decir que valga 0 o que valga 1. Ahora, el complemento va a ser el inverso de una variable y que se va a representar mediante una barra, tal como tenemos acá. Así que el complemento de A sería A negado. La barra encima de ella, el que se corrió ahí. ¿Qué sería un literal? Va a ser indistintamente una variable o un complemento. Eso quiere decir que si yo tuviera, por ejemplo, algo así, miren lo que tenemos acá, o lo que vamos a escribir acá. Supongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a poner un título acá para que se vea que los apuntes se refieren a alguna parte o a algún apunte específico, ¿ya? Algún documento específico. Esto va a ser sobre puertas lógicas. Puertas lógicas. Ahí. Y lo que estamos revisando ahora vendría a ser lo que corresponde a álgebra de Boole. Álgebra de Boole. ¿Y qué quiero que veamos? Fíjense que si yo, por ejemplo, tengo una función, le vamos a llamar una función f de a, b, c, claramente es una función que tiene esas tres variables. Esta es una función lógica. Yo podría escribir esto. A, b, negado, c. ¿Cuántos literales tendríamos acá? Claramente tendríamos 1, 2, 3. 3 literales. Porque los literales pueden ser variables o en realidad los complementos de una variable. Tenemos también, ¿cierto? Acá, 2 variables. Tal como, por ejemplo, ocuparíamos en el álgebra común que nosotros hemos ocupado siempre, ¿cierto? Una X o una Y. Pero solamente que en ese caso, en el caso, por ejemplo, de números reales, el X puede ser moverse los reales. En el caso que estemos trabajando los enteros también, los enteros. Pero aquí solamente nos movemos en dos valores, 0 o 1. Por eso son funciones lógicas. Función lógica. Que también solo puede ser evaluada a 1 o a 0. No me puede dar algo diferente. ¿Ya? Solo puede ser igual a 1 o a 0. Ser igual a 1 o a 0. ¿Ya? No hay otra opción. Y lo mismo pasa con ellos. 0 o 1. Y tenemos también un complemento, ¿cierto? Que está por acá, lo vamos a poner en rojo. Él va a ser un complemento de una variable. Vale decir variable negada. ¿Ya? Con eso definido, tenemos entonces, como les decía, la suma booleana, que estuvimos trabajando en el tema anterior, donde viene a ser equivalente a lo que realiza una puerta OR. Vale decir, si tenemos acá 0 más 0, me da un 0, ¿cierto? 0 más 1 me da un 1, 1 más 0 un 1, y obviamente 1 más 1 me da un 1. Exactamente lo mismo. ¿Cómo realizamos eso? En el caso que estemos trabajando con estos términos, ¿ya? Y con estas variables. Podemos ver que A más B negado, A más B más C negado, A más B negado más C más D negado, todas esas son sumas lógicas que nosotros podríamos tener. Y las conseguiríamos lógicamente con, o en realidad obviamente con puertas lógicas. Ahora, ¿qué o cuál sería la combinación que nos permitiría que esta suma lógica, esta suma que tenemos acá, nos diera 0? Claramente la respuesta está, pero pensemos que lo que tendríamos que conseguir es que todos estos elementos, todos estos literales fueran 0. ¿Cómo lo conseguimos? Como esto está negado, habría que poner obviamente un 1. Al negarse me va a dar un 0 para el caso del A. El B debería valer 0, simplemente para que me quedara obviamente 0 más 0. Y el C tendría que valer 1, para que al negarse me diera un 0. De esa forma me quedaría entonces
0 más 0 más 0 sería igual a 0. Que es como lo que justamente se menciona acá. Y ahí recién se cumpliría eso. Multiplicación booleana. Exactamente lo mismo, pero en este caso aplica para la puerta AND. O sea, la puerta AND consigue realizar la multiplicación booleana. Vemos que lo que se tiene acá es que es un producto literales, ya que es como lo que yo dibujé acá. Esto que ustedes ven acá vendría a ser una multiplicación booleana de 3 literales, donde tenemos, ¿cierto?, el A, el C, y tenemos el B negado. Obviamente acá también tenemos conmutatividad, eso lo vamos a ver en un momento, pero también se da. ¿Qué tendríamos que tener? Vamos a ver acá, para que esto nos diera 1. ¿Cuánto debería valer el A? ¿Cuánto debería valer el C? ¿Y cuánto debería valer el B? Lo pueden escribir, lo pueden comentar. ¿Cuánto deberían dar? Claramente debería darnos acá este producto, para que nos dé 1, debería ser cada literal, debería ser 1. Por tanto, el A, como está así directamente como A, sin negar, ¿cierto? Tiene que ser 1 necesariamente. El B tendrá que ser 0 para que al negar se quede 1. El C tendrá que ser también 0 para que al negar se quede 1. Y por tanto nos quedarían el producto de esos tres. A, B y C, perdón, A, B negado y C negado igual a 1. Que es justamente lo que nos dicen acá. ¿Cierto? Justamente eso. Algunas reglas del álgebra de Boole. Vamos a ver que tenemos conmutatividad. A más B va a ser igual a B más A. Lo podemos conseguir también simplemente intercambiando aquí las entradas, entre el A por el B y el B por el A. Va a ser lo mismo. Hay también, perdón, eso era así, conmutatividad a lo que se refiere a la suma. Esta es la conmutatividad con respecto a la multiplicación. También se cumple. Asociatividad, que ustedes pueden ver acá que si yo sumo el A más el B y el C que se están sumando primero, va a ser lo mismo que si yo sumo primero el A y el B y luego le sumo el C. Exactamente lo mismo. Aquí sí hay un ligero cambio porque en realidad estamos tomando primero una suma, ¿cierto? Y después le sumamos el resultado al A. Y nos da eso, ¿cierto? Y aquí sería obviamente el A más B que se están sumando y después se suma luego con el C. Y nos quedaría esa expresión, que son totalmente equivalentes. Algo muy parecido ocurre con la multiplicación. No voy a tener tanto, la verdad, porque se entiende que multiplicamos esos dos primeros y aquí esos dos primeros y al final son totalmente equivalentes. La operación distributiva. En realidad aquí vamos a ver que esto nos sirve bastante al momento de simplificar, porque nosotros vamos a ir simplificando. Tenemos que si yo tengo el A, yo puedo factorizar sin ningún problema. Y me va a quedar entonces A multiplicado con el B más C. Como decía, esto nos va a servir bastante. Y va a ser equivalente a lo que se presenta con estos circuitos. Fíjense bien que tenemos una puerta OR que está sumando el B y el C, que estaría ahí, la suma, y luego eso se multiplica con el A y nos da el resultado. Acá tendríamos, ¿cierto?, una multiplicación de A con B, nos queda ahí el resultado, nos queda una multiplicación del A y el C, que está ahí, y por último sumamos, y ese sería el resultado. ¿Ya? Y por hoy día, ¿saben qué vamos a hacer? Por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a quedar hasta este punto porque posteriormente vamos a ir presentando estas reglas de la álgebra de Boole. Algunas de estas ustedes ya las conocen, asociadas a lo que era obviamente la lógica proposicional. Y la vamos a ir demostrando y haciendo ejercicios en base a aquí. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda de lo que hemos estado viendo. Hoy ya es una primera clase introductoria. Pero espero que no haya sido demasiado dispersa porque fuimos tocando diferentes temas. Y ya en la siguiente nos centramos directamente en lo que vamos a ocupar para simplificar. Así que agradezco mucho su atención y nos estaríamos viendo el próximo jueves. Que esté muy bien. Que tengan buena semana. Profe, una consulta. Y dime. Chao, profe, Eh, cuídese. Adiós, muchas gracias. Que Ya, profe. Wow. quedó diciendo cuáles eran las puertas universales, pero solamente dijo NAND y NOR. ¿Hay alguna más que falte? Solo esas. NaN y NOR. Perfecto. Muy ¿Ya? amable, profe. Puede ser. Muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Chao, profe, profe, muchas nos gracias, que te vemos. vaya bien. Chao. Chao, profe, que esté bien.